Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema que dejamos iniciado la semana pasada, el mercadeo electrónico, cómo se trabaja, cómo se hace, para qué, en fin. Y lo vamos a hacer con quien estuvimos la semana pasada, con Carlos Alberto Acosta, que es el director general de Código e-Marketing o e-Marketing, como dijimos la vez pasada. Eso lo haremos en unos segundos cuando regresemos, ya volvemos. Carlos Alberto, buenas noches y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, me ha encantado estar aquí nuevamente. Gracias, hombre. Vamos a continuar entonces con lo que dejamos la vez pasada. Terminamos hablando de la parte legal, de lo que es la obtención de información para la base de datos. Entonces, empatemos esos dos temas. Perfecto. La base de datos para el mercadeo electrónico o digital y cómo se deben obtener esos datos para hacerlos efectivos y para ser bien usados. Bueno, Internet propició que las compañías pudieran hablar directamente con sus usuarios finales o incluso con sus prospectos o posibles consumidores. Y también te interrumpo, y facilitó el trade marketing que llaman ahora, que es el involucramiento de toda la cadena con el consumidor final. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación siguen siendo medios de comunicación, pero a través de Internet la compañía ya puede hablar directamente. Entonces, las compañías cuando ya están en Internet y dicen, bueno, ya puedo tratar de hablar directamente con ese target, entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a conseguir a esas personas? Entonces se meten en un proceso que se llama recolección de bases de datos o captación de bases de datos propias. Eso pues va asociado a CRM, a todo el mercado de relaciones con el cliente, pero hasta apenas el año pasado se legisló todo este mundo del database con la ley de habeas data y con una ley paralela que se llama la Ley de Protección de Datos Personales. Esas dos leyes comenzaron a funcionar desde el mes de marzo, o sea, hace apenas 2-3 meses ya entraron en vigencia y empezaron a reglamentar el manejo que las empresas públicas y las entidades, públicas y las compañías privadas deben darle a todo ese tipo de información que anteriormente era un tratamiento completamente olímpico. Entonces, para las empresas del sector privado, hoy por hoy deben tener mucho cuidado con lo que preguntan, con lo que piden, y cuando tengan esos datos de esas personas, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Dónde la van a almacenar? ¿Quién va a tener acceso a ellas? ¿Cómo la van a estar actualizando? Y el propósito que van a darle a esas bases de datos. Es que yo creo que sí, eso es muy importante y que la gente de mercadeo y la gente de la organización sepa que cuando hace una pregunta a un cliente o a un prospecto para la base de datos, tenga muy claro para qué la hace y cómo va a utilizar esa información. Si no, es mejor que no la haga. Sí, y eso es una ley del CRM, o sea, no pregunte lo que no va a usar. Exacto, o lo que no sabe cómo va a usar. O lo que no sabe cómo va a usar, está perfecto. Entonces, en ese sentido, las compañías también cometen a veces errores y es que se llenan de datos, se llenan de cupones, y luego esos cupones terminan metidos por allá en un rincón y empieza a pasar el tiempo, 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Nosotros hemos tenido muchos casos en los que nos dicen, vea, sí, aquí tenemos unas bases de datos. ¿Y eso es de cuándo? No, eso es de hace 2 años. O sea, en 2 años ya no sirve para nada. Esas bases de datos las bases de datos son ecosistemas, ¿sí? Si la persona que estaba soltera se casó, el perfil comenzó a cambiar completamente. Es que hace poco leía yo que las bases de datos en Colombia se están desactualizando más o menos un 40% cada 3 meses. Sí, señor, ese dato es exacto. O sea que en un año ya no hay nada. Exactamente. Por eso hay que tener una persona o un grupo que estén actualizando y que estén verificando toda la información que se tiene en la base de datos. Exactamente. Entonces las empresas, como hablábamos en el programa anterior, deben preguntarse cuáles son los mejores canales que tienen a través de Internet, y en el caso de las bases de datos es si captar bases de datos es lo que ellos necesitan y si están en capacidad de administrarlas. Hombre, y yo recuerdo un caso, no voy a mencionar la empresa, es una empresa norteamericana muy grande, que se
está por ahí en la web, está, una muchacha, una joven, que recibió una notificación de felicitaciones y una ancheta por estar embarazada, y el médico todavía no le había confirmado el embarazo. Y todo se debió Wow. a la información que tenían en la base de datos por un cambio de hábito de compras en algunos artículos que había obtenido. Y se arriesgaron y le mandaron y efectivamente estaba embarazada. Sí, pero entonces ahí es donde la persona dice, Ok, ahí está. pues estos saben más Claro. de mí que yo. Porque sé, con lo que decíamos la semana pasada del retargeting, que mucha gente cree que es coincidencia cuando uno entra a buscar una información en la web y resulta que pide información, digamos, sobre un tiquete de avión o sobre un par de zapatos, sobre una camisa, e inmediatamente le llega a uno una oferta exactamente de lo que estaba buscando, diciendo, qué casualidad! Claro, son las huellas. Las cookies. Exactamente, son huellas digitales que uno va dejando por donde va pasando. Claro. Y esa es la inteligencia de mercados de las grandes firmas como Google, como Yahoo, como Bing, en este caso de Microsoft, y que es todo el tema de la confidencialidad de la información, porque ellos tienen absolutamente esas huellas y es el gran negocio que hay bajo la mesa a nivel de grandes corporaciones. Carlos, ¿qué es la minería de datos? Que yo entendía y por estos días leía también algo en contra de la minería de datos. ¿Qué es eso? Minería de datos es la capacidad que yo tengo de hacer una inteligencia de mercados a través de los datos, de los campos que están registrados en una base de datos. Señora que le mandaron la carta de embarazo. Exactamente, entonces se generan una serie de preguntas variables, etcétera, y yo comienzo a sacar esa información y empiezo a destruir la betica, la beta de la mina. Exactamente, a segmentar y aquí encontré esto, aquí encontré esto, aquí encontré esto, y salgo y lo comercializo. Entonces ahí estoy haciendo minería de datos. Es una de las áreas de marketing de mayor proyección en los próximos años. Para lo cual también hay ya programas establecidos para análisis de información. Sí, sí. Cruce de variables y análisis de información. Exacto. Bien, vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar ya, pero recomendémosles a todos ustedes nuestra revista, Tiempo de Mercadeo, que, repito, ya está circulando desde hace unos días, la edición número 37, para que estemos al día en todo lo que tiene que ver con el marketing o mercadeo. Las inscripciones se pueden hacer en el 268-2430 o en www.tiempo. Bueno, Carlos, tocaste un punto antes de ir a comerciales y lo mencionamos muy superficialmente, el CRM. Más del 90% de los programas de CRM no funcionan. ¿Por qué no funcionan? ¿Porque no hay cultura? ¿Porque la gente no sabe qué es eso? ¿O porque creen que eso es tecnología? Yo creo que parte de las tres. No, todas las anteriores. Todas las anteriores. El 80% de las compañías que inicia un proceso de CRM lo abortan. Claro, porque creen que eso es tecnología y creen que uno es no comprar un programa y ya con eso tienen. De acuerdo. Dos, muchas veces con los cambios de gerencia, los programas que son de un largo alcance como el CRM quedan truncados, entonces el CRM no es caja inmediata, ¿sí? Entonces esos programas que son de mediano y largo plazo Es un proceso de administración de relaciones y como todo proceso administrativo de relaciones, eso no es inmediato. Eso no es inmediato, pero hay que empezar a conocerse mutuamente para poder trabajar una relación. Pero si se trata de una gerencia que está buscando caja rápida, normalmente corta el programa de CRM. Miopía gerencial o ceguera gerencial que llamamos. Pudiéramos llamarlo así. Y en el otro es pensar que CRM es un software. Y no es un software, es una estrategia y es una estrategia que involucra absolutamente toda la compañía. Es una cultura organizacional. Exactamente. Entonces, esos procesos son largos, un poco dolorosos para las empresas y la mayoría de ellas sucumbe en su esfuerzo por establecer una estrategia CRM. Bueno, hombre, la optimización del posicionamiento en los motores de búsqueda, sí. ¿Eso cómo se come? Eso es lo más apasionante que hay en Internet en este momento y es... Está de moda, todo el mundo que, hombre, que ¿cómo es que hago yo para estar ahí de primero? Sí. Pero no es tan sencillo. Y es un poco como el CRM, no es sacando el conejo del sombrero. Sí, ¿sí? No, eso no sale así. Es una estrategia también como la del CRM, se llama estrategia de optimización frente a motores de búsqueda, el Search Engine Optimization. Entonces, la compañía que vaya a empezar a hacer SEO tiene que saber que
no es algo que yo comienzo ya y lo hago de vez en cuando. No, comienzo ya y es diario, es constante. Y después de que comience a hacerlo, no puedo parar. ¿Por qué no puedo parar? Porque el día que yo deje de estar haciendo optimización, Claro. el sitio va a ser así. Se cae. Y entonces, si yo estaba apareciendo en la primera página de Google cuando la gente buscaba Cualquier arroz, cosa, arroz. ¿sí? Arroz paisa, y la gente entraba con esa búsqueda y mi sitio web aparecía muy bien ubicado, y yo dejo de hacer la estrategia de SEO, con seguridad no me va a encontrar ya luego en la segunda página, ni en la tercera, ni en la No, cuarta. y si no está en la segunda, Dios que no lo Y ve si no nada. está de hecho, si no está en la primera, ya Sí, está claro, muy mal. La gente ya no pasa de la primera. Entonces, es una estrategia que significa que tengo que revisar si mi ingeniería está diseñada para que Google me la entienda. Es una estrategia que me obliga a revisar cómo están escritos esos textos de mi página web, si son coherentes con el nombre de mi empresa, si son coherentes con el título de la sección de la página. Si estoy hablando de tiempo de mercadeo y yo entro a la página de tiempo de mercadeo y por ningún lado se habla de mercadeo, entonces Google dice, aquí no hay una coherencia, entonces castiga con puntuación. Entonces, la empresa tiene que darle mucha importancia, no solamente al diseño gráfico, no solo a la ingeniería, sino también a los contenidos. Y aparte de eso, en este caso Google también califica la calidad de las relaciones de mi página web con otras páginas, ¿sí? Con otras páginas. Y si esas otras páginas me están viendo como una página de contenidos originales, de contenidos valiosos, Google me retribuye con un buen posicionamiento en las búsquedas. Todavía hay gente que no entiende que las que aparecen en el lado izquierdo y las que aparecen en el lado derecho, ¿eso qué quiere decir? Es Hay gente que distinto. todavía no comprende bien eso. Sí, cuando yo hablo de SEO, hablo de una optimización frente a motores de búsqueda, digamos que gratuitas. En el lado izquierdo. Sí, son las consultas izquierdas. Pero si yo tengo un buen brazo financiero, Ah, sí, tiene que tener entonces, plata para eso. entonces yo quiero desaparecer arriba de primero. Entonces siempre hay unos recuadritos con unos fondos amarillos donde salen también las búsquedas, pero esas son pagas. Y eso pertenece a otra estrategia que ya es paga, que es el SEM. Sí, ya tiene que empezar a sacar plata, pues. A sacar plata, sí, y paga por cada tipo de palabra que escoge, por la palabra clave, etc. Y las de la derecha, pues ya tiene que ver es más con la publicidad que va asociada a mi búsqueda. Si yo estoy buscando arroz paisa y una compañía que ofrece arroz paisa, en este caso Utópico, está pagando por esa publicidad, entonces está el Google Ads que me va a mostrar esa publicidad a mano derecha, ¿cierto? Entonces, y de hecho, ahora viene un nuevo estilo de publicidad en Google que va a ser la publicidad contextual, que no solamente va a tener en cuenta mi búsqueda, sino el momentum del día en el cual yo estoy haciendo la búsqueda para saber qué tipo de publicidad me ofrece. Bueno, y en ese tipo de actividades en los motores de búsqueda, pues la verdad es que, hombre, uno encuentra que demasiada gente se preocupa por eso inicialmente y después se descuidan, lo que tú decías ahora. No, ya lo logré. Y ahí es cuando comienzan a tener mucha importancia también acciones que se trabajan en las redes sociales, que no hemos hablado de ello. Yo sí quisiera que tocáramos el tema de las redes sociales porque esto de las redes sociales se ha vuelto ya una herramienta de comunicaciones de todo el mundo. De doble vía, sí. Primero, y es un mensaje a quienes nos estén viendo, darle mucha importancia a la figura del community manager. Hombre, sí, ese es un tema que iba a preguntarlo ahorita, pero bueno, ya que lo tocaste, el gerente comunitario que llaman algunos, o bueno, como lo quieran llamar, ¿cierto? Sí, o sea, el mensaje es, denle toda la importancia porque no es un puesto poco importante, es el que le está dando la comunicación directa de toda la filosofía empresarial y la está poniendo en contacto con ese público. Hay una estadística que no sé si tú conoces, pero que me parece interesante, y es que leía en estos días que más o menos el 80% del universo, del mundo, no toma una decisión sin antes haber acudido a una red social a buscar qué dicen. Sí, en este momento el consumidor se fija mucho en el qué opinan los otros,
que son afines a mí sobre un producto o servicio. Por ejemplo, del Hotel Dan Carton hay unas opiniones espectaculares, porque es que como es el mejor hotel de la... Carlos, el community manager y las redes sociales, volvamos entonces sobre ese tema, porque es que de verdad cada vez hay más gente y cada vez hay más redes sociales. 10 millones de personas están permanentemente interconectadas en las redes sociales. Pues el tema que veníamos tocando es que las empresas no deben pensar que el community manager es un puesto de segunda ni es un puesto para practicantes, ¿sí? Debe ser alguien idóneo, claro, en un claro momento intelectual de lo que es esa red social y los medios de comunicación electrónicos. Normalmente recomendamos que sea un comunicador, pero no que porque yo tengo un ingeniero de sistemas, ese es el que va a poder hablar ahí a través de las redes sociales. No, debe ser personas idóneas para poder establecer esa comunicación de doble vía, porque por ahí se me pueden venir a mí quejas, críticas. De hecho, se vienen quejas, críticas, opiniones negativas, de todo lo que uno quiera. Claro, entonces la persona tiene que saber cómo manejar ese tipo de adversidades, ¿cierto? Con un agravante, hombre, y a mí me preocupa mucho eso, sobre todo en el medio nuestro, y es que la gente usa unos términos despectivos, insultantes muchas veces, y eso no tiene forma de controlarse, porque es que cuando ese comentario sale en una red social, hombre, lo pueden insultar a uno, decirle de todo, y si no hay un community manager y se le deja coger ventaja de eso, acaban con una compañía, con un producto. Esa es una muestra de una mala administración de esa red. Otro mensaje importante con relación a las redes, aquí las redes dominantes son Facebook y Twitter. Obviamente. Facebook, darle su real alcance, que es poder estar hablando con unas comunidades web muy interesantes, y Twitter como una comunidad, como una red informativa a través de la cual yo estoy informando productos y servicios a gente que me está siguiendo por eso. Y ¿cierto? LinkedIn es también otra que es más empresarial, diría yo. Es más de profesionales, sí, es una red que empezó muy cerrada y se ha ido abriendo. Es más, cada una comenzó con unas características y luego le han ido colgando características del otro, y hoy esos límites entre todas las redes es cada vez más difusa. Claro, pero en su esencia. Los altibajos de Facebook, por ejemplo. Eso tiene que tenerse en cuenta pues por parte de quien está manejando mercadeo digital, porque si no... o sea, Facebook todavía no ha podido demostrar que es la herramienta para marketing. También hay que decir que en las redes sociales hay unas limitantes que son de orden ya, diría yo, antropológico, sociológico, y es que por más seguidores que haya en una red social, activos, no va a haber más de 1.500. La gente cree que porque tiene muchos, no, hombre, es que inicialmente se pueden registrar muchos. El Papa, cuando ya llegó el Papa Francisco, recuerda que eso batió récord. Yo quisiera ver cuántos han continuado ahí. ¿Cuántos han seguido? Porque es que ese es el efecto inicial, es que atrae mucha gente, muchos, como se dice, obviamente se meten en esas redes, pero activos. La antropología nos está diciendo, hombre, 1.500 es lo máximo de actividad que se puede tener, que Facebook no tuvo eso en cuenta. Y se calcula que hay un 15% de páginas inactivas ya, o sea, lo que llama el cementerio de Facebook, ¿cierto? Claro. Pero es importante que hablemos de ese community manager, qué labores debe cumplir el community manager. Depende del tipo de red que esté atendiendo, ¿sí? Pero el community manager o la empresa a través de su community manager debe determinar el tipo de contenidos que va a transmitir, la frecuencia de esos contenidos, los días de comunicación, ¿sí? Y cómo va a estar evaluando ese crecimiento, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la red, va el tipo de comunicación. No, en Twitter, por ejemplo, en Facebook puede funcionar bien un saludo. ¿Qué día tan lluvioso? Espero que hoy tengan un buen día. Ok, pero eso en Twitter no se utiliza. Claro, y en Facebook se pone la foto y se puede subir ahí cualquier cantidad de cosas de la fiesta o de lo que es, o de la opinión, lo que sea. De acuerdo. En Twitter no. Nosotros recomendamos más Twitter como instrumento de mercadeo, realmente, porque es una comunicación más directa. Es indudable porque, hombre, fuera de eso, la limitación de palabras, es que un trino no puede tener pues 500 palabras, no es un artículo, no es un ensayo que se está escribiendo, es simplemente una información, y yo creo que eso es una de las razones por las cuales Twitter ha tenido tanto éxito. Y la otra, bueno, que de pronto no estábamos teniendo en cuenta, que no hace parte de las redes, pero sí de los medios de comunicación y hoy por hoy muy en boga, es el blog. Ya iba para allá. ¿El blog cómo se debe manejar? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
El blog, normalmente la característica del blog es una información de un alto valor para quienes están siguiendo ese tipo de comunicación, porque es básicamente la comunicación oficial sobre novedades que se producen al interior de las compañías, ¿sí? Yo puedo tener un nuevo producto en el mercado y lo puedo comunicar por Facebook, también lo puedo comunicar por Twitter, también lo puedo comunicar por un blog, pero normalmente el blog va un poco más adelante en la información sobre lo que está pensando desarrollar la empresa, para cuándo lo está pensando desarrollar, las modificaciones tecnológicas, etc. Es mucho más profundo en la calidad de los contenidos. Mientras la otra es mucho más light. Uno en Facebook no habla de esas cosas, ¿cierto? Diríamos que es más una revista virtual en la que uno está actualizando constantemente todas las cosas. Y es más, y tiene unos niveles Profundidad. más de profundidad y jala un poquitico más las neuronas. Yo creo que sí, creo que el blog es de las herramientas más espectaculares que Sí. hay en este momento para mercadeo, indudablemente. Definitivamente. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo otra vez. Nos queda tela, pero yo creo que en realidad pudimos hacer 2 programas para darle luz a la gente, para que los mercadólogos entiendan más de este mercadeo digital, que tanto se necesita y que cada vez se va a necesitar más. Mucho Eso es más. indudable. Entonces, pues les recordamos que este set de tiempo de mercadeo fue diseñado por Arcila Design Studio, que es una compañía que se especializa en la creación de ambientes para todo tipo de necesidades que tenemos los seres humanos. En el 320-31-32 pueden obtener mucha más información de lo que Arcila Design Studio puede hacer por nosotros. Por el momento entonces, a Carlos Alberto muchas gracias que nos haya acompañado, a ustedes igualmente y una feliz noche.